Un saludo muy, pero muy especial para todos los hispanos, para todos los hermanos que se encuentran en diferentes partes del continente y del mundo. Oh, mis amados, qué privilegio, qué hermoso poder llegar a sus hogares. Qué dicha más grande poder entrar a sus hogares. Qué hermoso privilegio. Le saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiola, aquí desde Paraguay para todos los países donde hay hispanos parlantes. Qué hermoso, mis amados. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en Google. Ustedes escriben ministerio.una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas y luego los va a derivar a YouTube. Oh, mis amados, qué hermoso. Estamos felices porque podemos darle a la trompeta el sonido que se merece. Qué privilegio más grande poder compartir el pan de vida con ustedes. Estamos dichosos, mis amados. Nuestros corazones saltan de júbilo. Nuestros corazones brincan de gozo porque podemos predicar la poderosa e infalible palabra del Eterno. Qué dicha más grande. No existe ni existirá jamás otro privilegio más grande que ser un embajador de Cristo en este mundo. No existe otro privilegio más grande que ser un atalaya, un mensajero de Jehová para todo el mundo. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es el mensaje de la palabra de Dios. Oh, qué privilegio más grande, qué dicha tenemos de poder proclamar la palabra de Dios a través de estos medios. Quiero mandarles un saludo muy especial a los hermanos de Chile, al hermano Patricio y a su esposa Ana. Un saludo muy especial a esa familia que le llevamos en el corazón. También le extendemos un saludo muy rico a nuestra hermana Trinidad Beltrán de Colombia. Un saludo muy especial también a la hermana de Bogotá. Un saludo muy, pero muy rico y nutritivo de nuestra parte. Y así sucesivamente le extendemos un saludo a todos los otros hermanos esparcidos allá por México, Costa Rica, Honduras, Canadá, Estados Unidos, y realmente nos sentimos felices de poder compartir el pan de vida con todos ustedes. Hoy le traemos un manjar, mi estimado hermano. Hoy le traemos un verdadero manjar del restaurante del cielo. Hoy le traemos un alimento súper, pero súper nutritivo. Es
el tema que vamos a estudiar hoy es muy parecido de rico y de sabroso a una miel de abeja que un hermano me trajo de Ecuador, de Quito, Ecuador. Un hermano adventista del séptimo día, movimiento de reforma, me trajo de Ecuador una miel de abeja con sabor a eucalipto. Y cuando yo probé esa miel, casi me desmayo de gozo, casi me dio un infarto de tan rico y tan sabroso que era esa miel de abeja. Hermosura, una delicia indescriptible. Pero el tema de hoy es mucho más rica que esa miel de abeja con sabor a eucalipto. Oh, mis amados, qué hermoso. Realmente somos dichosos porque tenemos la oportunidad de darle a la trompeta el sonido certero. Aquí se van a predicar temas que muchos nunca van a animarse a predicar en sus iglesias. Porque, hermanos, la vida del verdadero cristiano es la vida de valentía. Si tú no estás dispuesto, si tú no estás dispuesta a ser valiente por Cristo, es mejor que te vayas al mundo. Es mejor, es mucho mejor que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo. Pero ¿para qué? Decime, mi estimado, ¿para qué vas a estar dentro de la iglesia si vas a ser más duro que una roca? Esa es la pregunta. ¿Para qué vas a estar en la iglesia si no estás dispuesto a obedecer la palabra del Señor en todas las áreas de tu vida? Hermano, no puedes nadar en dos aguas. Es imposible nadar en dos aguas. O estás dentro de la iglesia como caliente, no tibio, porque el tibio va a ser vomitado, o estás en la iglesia como caliente, o mejor te vas al mundo y te pierdes bien en el mundo. Porque, hermano, no se puede ir en contra de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Porque Jesús fue claro cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores. O somos de Cristo, pero 100%, o somos del mundo. No se puede estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Eso es completamente absurdo e imposible a la vez. Por eso, mi estimado hermano, decídete a ser un cristiano caliente, fervoroso, un cristiano que esté dispuesto a jugarse por la verdad, no importa la circunstancia adversa que nos toque pasar, porque al fin y al postre, no toda la vida del cristiano va a ser de flores y de alegría y de gozo y de sonrisa. No, al contrario, la vida del cristiano es como la vida de los valdenses. Estudia cómo era la vida de los valdenses, que por poco tenían que vivir como ratas inmundas en las cuevas, escondiéndose del poder papal. Qué tremendo, mis amados. Es realmente impresionante, pero esa es la pura y perfecta realidad. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos abra el entendimiento al estudiar su palabra. Oremos. Amante Dios y Padre que te encuentras en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias.
Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque te tenemos a ti como nuestro único refugio y nuestra fortaleza. Gracias porque realmente eres maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda abrirnos los ojos del entendimiento. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y también a apresurarnos en ponerla por obra, de tal manera que podamos realmente recibir el visto bueno del Espíritu Santo, que es tu único representante legítimo y legal en este mundo. Oh Señor, bendice a todos los hermanos esparcidos y diseminados por tantos países. Que tu palabra pueda causar una verdadera revolución en nuestras vidas, de tal manera que podamos realmente estar en la categoría de cristianos calientes y no tibios ni fríos. Oh Padre de amor, abrázanos fuerte, acompáñanos, tonifícanos y danos el valor y la valentía que le diste a los reformadores de antaño, de tal manera que podamos emular esas actitudes tan maravillosas que ellos tuvieron en favor de Cristo. Que podamos ser de aquellos que juntan para Jesús y no de aquellos que desparraman. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar apertura y comienzo a un tema más de la preciosísima palabra del Señor. Vamos a mirar nuestra pizarra porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, con un escrito está. Vamos a mirar el título que tenemos acá a modo de pregunta, el tema número 155 de esta serie que estamos llevando, y se titula ¿En qué sentido somos reyes y sacerdotes para Dios? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿En qué sentido somos reyes y sacerdotes para Dios? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Es un tema demasiado precioso, mis amados. Por lo tanto, les animo para que tomen apuntes de todo lo que vamos a estudiar, de tal manera que puedan luego compartir con otros. El texto inicial, el texto clave, el texto fundamental se encuentra en Apocalipsis. El texto clave es Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6 es el pasaje clave. Aquí es justamente donde aparece el título que hemos puesto en nuestra pizarra. Por lo tanto, vamos a buscar ese pasaje, porque ese va a ser el texto inicial, pero al mismo tiempo el versículo que va a
sostener todo el edificio que vamos a construir a través del tema a medida que lo desarrollemos. Vamos a ver entonces el versículo 6 de Apocalipsis 1. Para agarrar un poco de contexto, vamos a leer también el versículo 4 y 5 para que podamos captar mejor de qué está hablando. Dice, el versículo 4 de Apocalipsis 1 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahora bien, el versículo 6 es clave. Noten lo que dice. Y nos hizo, ahí está, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos, mis amados, el texto clave de donde pudimos extraer el título de este tema. Apocalipsis 1:6 dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, surge la pregunta. La pregunta que surge automáticamente es la siguiente. ¿En qué sentido somos reyes y sacerdotes para Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder y lo vamos a hacer siempre, como ya es costumbre, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20 nos enseña cómo tenemos que estudiar la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oh, mis amados, qué hermoso es tener un patrón como el de Isaías 8:20. Ese es un patrón perfecto. Ese es un patrón que no tiene defectos. Ese es un patrón excelente. Ese es un patrón maravilloso del ángulo que lo mires. ¿Por qué? Porque si uno se guía por ese patrón, es muy, pero muy difícil que caiga en errores, que caiga en herejías o cosas por el estilo. Por esa razón, este servidor, quien les habla, no se sale de Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Esa es y será siempre nuestro patrón por excelencia. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, vamos entonces a buscar algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos van a arrojar luz sobre este versículo 6 de Apocalipsis 1, para que nosotros podamos entender por qué Apocalipsis 1:6 dice que Dios o que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Necesitamos ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aparecen los oficios o las funciones que desempeñaban los sacerdotes que Cristo había establecido
para el pueblo de Dios, para el Israel de antaño. Entonces, a la luz de esas funciones que los sacerdotes tenían, eso nos va a ayudar muchísimo para que podamos entender en qué sentido es que Apocalipsis 1:6 dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para el Dios eterno. Muy bien, vamos entonces a buscar, vamos a anotar acá, el primer pasaje es Números capítulo 31, Números capítulo 31, versículo 25. Números capítulo 31, versículo 25. Vamos a buscar urgente ese pasaje porque es uno de los tantos versículos que vamos a leer que nos va a arrojar luz sobre nuestro texto clave, que es Apocalipsis 1:6. Vamos entonces a ver qué encontramos en Números capítulo 31, versículo 25. Números capítulo 31, versículo 25, en realidad es 25 y 26. Vamos a poner también aquí de 25 en adelante. 25 y 26, ¿verdad? Números capítulo 31, 25 al 26. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo. Ahora bien, noten, versículo 26. Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias. Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Versículo 27. Y partirás por mitades. Ojo con ese detalle. Subrayen ese detalle porque es bastante y muy significativo. Noten lo que dice. Y partirás por mitades el botín. Noten, ¿entre quiénes? Entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. ¡Qué hermosura, mis amados, lo que encontramos acá! ¿Cuál era entonces una de las funciones que tenían los sacerdotes? Acá vamos a poner repartir el botín. Oh, mis amados, qué hermosura es lo que encontramos acá. Oh, mis amados, ¿con quién el pueblo tenía que compartir el botín? Tenía que compartir con el sacerdote. Tenía que compartir con los sacerdotes. Y el botín es símbolo de victoria. Quiere decir que esto era símbolo de victoria. Oh, mis amados, ¿en qué sentido entonces Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? En el sentido de que
nosotros también compartimos, ¿qué cosa? El botín, o sea, la victoria. Nosotros compartimos con Cristo la victoria. Eso era una de las cosas que tenía que ver con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Números 31, 25 al 27 es lo que enseña eso. Ahora, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? ¿Qué otro detalle más tenemos? Otro detalle más que tenemos es Deuteronomio 17. Vamos a buscar otro pasaje más. Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 y 9. Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 y 9. Noten que con este de Deuteronomio 17 ya tenemos dos versículos que nos están ayudando bastante. Vamos a buscar entonces otra función o rol de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Busquemos Deuteronomio 17, 8 en adelante. Dice así: cuando alguna cosa te fuere difícil, en el que dice, en el juicio. Ojo con ese detalle, subrayen ese detalle porque nos va a servir bastante. Noten, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y noten ahora el versículo 9. Y vendrás, ¿a quiénes? A los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos, ojo con eso, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¡Qué hermoso, mis amados! Aquí tenemos otro detalle interesantísimo. Quiere decir entonces que los sacerdotes desempeñaban la labor de jueces. Jueces en el juicio. Este es un detalle interesantísimo, mi estimado hermano, que no se les escape. Este detalle no se nos tiene que escapar ni por desgracia, porque más adelante lo vamos a usar nuevamente. Ahora, otra función más. Segunda de Crónicas 19:8. Vamos a ver. Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 8. Noten, mis amados, lo que dice aquí la declaración inspirada. Vamos a buscar este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8, dice así:
Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel. Y noten ahora el detalle que viene. Para el juicio de Jehová y para las causas. Qué interesante, mis amados. Aquí tenemos prácticamente lo mismo, pero lo mismo que aparece en los pasajes anteriores. Quiere decir que Segunda de Crónicas 19:8 también arroja luz sobre el tema del juicio. Juicio. Este es un detalle interesantísimo que nos va a servir bastante. Otro versículo más. Segunda de Crónicas 35:2. Vamos a buscar ese pasaje. Segunda de Crónicas 35:2. Segunda de Crónicas. Vamos a buscar Segunda de Crónicas 35, versículo 2. Segunda de Crónicas 35:2. Dice, puso también a los sacerdotes en sus oficios, y noten ahora el detalle que viene, y los confirmó en el ministerio. Noten, hermano, puso a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Ese es otro detalle interesante. Quiere decir que según Segunda de Crónica, capítulo 35, versículo 2, los sacerdotes eran los ministros. ¿Los ministros de quién? De Jehová. Eso es lo que encontramos en Segunda de Crónica 35:2. Ahora, ¿cuál era la función principal de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Esa es una pregunta clave y la respuesta la encontramos en Isaías capítulo 66. Vamos a buscar. Isaías capítulo 66, versículo 18, versículo 18 en adelante. Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 66, versículo 18 en adelante. Noten lo que dice. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y ahora noten el versículo 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria. Ahí está, ojo con ese detalle. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Publicarán mi gloria entre las naciones. Ese es un detalle clave. Y ahora dice, noten el versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballo, en carro, en litera, en mulo y en camello, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen las ofrendas en utensilios limpios a la casa de Jehová. Entonces, el versículo 19, ¿sí? Es el versículo 19, la última parte, dice
¿Cuál era la función? Vamos a borrar esta parte. ¿Cuál era la función principal de los sacerdotes? ¿Cuál era la función principal de los sacerdotes? Ahí en el versículo 9 decía que era publicar su gloria entre las naciones, entre las naciones. Este es un detalle demasiado, pero demasiado clave. Publicar su gloria entre las naciones era un papel fundamental que tenían que desempeñar los sacerdotes. Todo eso se va a cumplir después en los redimidos. Qué hermoso, mis amados. Ahora, ¿cuál es otra función clave de los sacerdotes? Vamos a buscar Deuteronomio 31:9. Deuteronomio 31:9. Otra función clave de los sacerdotes la encontramos en Deuteronomio 31:9. Qué hermoso este pasaje. Este versículo es dulcísimo, mi estimado. Dice así: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora porque es demasiado clave. ¿Qué dice? Que llevaban, ¿qué cosa? El arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. ¿Cuál es otra función clave de los sacerdotes? Acá lo dice: llevar el arca del pacto. Llevar el arca. Qué hermosura que hay acá, mis amados. Acá hay una hermosura indescriptible. Llevar el arca del pacto. Lo mismo tenemos que hacer hoy en día nosotros. Nosotros también estamos llamados a llevar el arca del pacto. ¿Por qué? ¿Qué había dentro del arca? Dentro del arca había tres cosas fundamentales. Estaba el potecito de maná, estaba la vara de almendra de Aarón que floreció y estaba las tablas del pacto. ¡Qué hermosura, mis amados! Esas tres cosas estaban dentro del arca del pacto. Y así como los sacerdotes llevaban el arca del pacto, así también nosotros hoy en día estamos llamados a llevar el arca del pacto. Y no solamente tenemos que enfatizar la ley, porque dentro del arca estaba la ley, sino también tenemos que enfatizar el potecito de maná que representa la reforma pro salud y la vara de Aarón que reverdeció, que no es otra cosa que un símbolo del tema que la mayoría de los evangélicos no quieren entender, como es el tema del estado de los muertos. ¿Sabían ustedes que la vara de Aarón que reverdeció es un símbolo del tema del estado de los muertos? ¿Sabían ustedes? Por eso es que cuando una persona predica el tema del estado de los muertos, a la ley y al testimonio, como la palabra de Dios enseña, está predicando una verdad presente, está llevando el arca, simbólicamente hablando. Ahora,
Ese es un pasaje, el de 31:9 de Deuteronomio que ya leímos. Ahora vamos a buscar Primera de Reyes 8:3. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 3. Noten lo que encontramos acá. Primera de Reyes 8:3 dice así: y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, ¿qué dice? Tomaron, ¿qué cosa? Tomaron el arca. Ahí está. Noten, hermano, quiere decir que Primera de Reyes 8:3, juntando con Deuteronomio 31:9, esos dos versículos hablan de una de las funciones claves del sacerdote, que era llevar el arca. Oh, mis amados, qué hermoso, qué privilegio es llevar el arca del pacto. Esa es una de las razones por la cual Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros también hoy en día tenemos que llevar el arca del pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú estás en desobediencia a la ley de Dios, si tú vives en fragante y abierta rebelión a la ley de Dios, ¿cómo vas a poder llevar el arca? Esa es la pregunta del millón. Ahora, específicamente, ¿en qué momento los redimidos van a ser reyes y sacerdotes para Cristo? Ahora sí entramos en unos detalles hermosísimos. Vamos a borrar esto para que podamos tener espacio con que ver los otros versículos que necesitamos localizar ahora. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. También tenemos Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Y también tenemos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 al 6. Acá tenemos tres pasajes fundamentales y claves que nos van a servir de mucho. Vamos entonces a buscar primero el de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, nos va a decir, nos va a arrojar luz sobre la pregunta que estamos respondiendo. Primera de Corintios 4:5 dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Noten, hermano, ¿qué nos enseña este versículo? Este versículo nos enseña que nosotros no podemos ni debemos juzgar antes de tiempo. ¿Y por qué dice que no tenemos que juzgar antes de tiempo? El versículo dice que no podemos ni debemos juzgar antes de tiempo hasta que venga el Señor y comience el juicio.
¿Por qué? Porque es después de la segunda venida de Cristo que recién comienza el juicio. El juicio comienza después de la segunda venida de Cristo. Y es en ese juicio en que nosotros, los redimidos, van a tener parte. Ahora, vamos a buscar, vamos a unir Primera de Corintios 4:5, vamos a unir con Primera de Corintios 6:2. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Corintios 6:2. Dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahí está. Noten. Y si el mundo ha de ser juzgado por él, por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Oh, mis amados, qué tremendo es lo que tenemos acá. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6:2? Primera de Corintios 6:2 nos dice que nosotros vamos a juzgarle a los impíos. Cuando dice, ¿no sabéis vosotros que van a juzgar al mundo? Esa palabra mundo incluye a todos los impíos, incluso a los ángeles caídos también, porque así dice el pasaje. Ahora, vamos a Apocalipsis 20, 4-6. Vamos a buscar ese pasaje también. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver qué interesante es lo que vamos a encontrar acá. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4-6, dice así: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué? Ojo con esa palabrita, facultad de juzgar. Y vi la alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y ahora viene un detalle clave, y reinaron con Cristo 1000 años. Noten, hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Que no solamente fueron jueces, sino también reinaron. Acá está. Ojo con esta palabrita porque es clave. ¿En qué sentido somos reyes y sacerdotes para Dios? Acá está. Noten, es en el milenio en que Cristo nos hace reyes. ¿Por qué? Porque reinamos juntamente con Cristo. Acá lo dice el versículo 4, la última parte. Ahora, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, y ahora viene, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten cómo Cristo comparte su reinado. Ojo con eso. Cristo comparte su reinado con nosotros. ¡Qué privilegio y qué dicha más grande! Eso sí que es un privilegio extraordinario. Ahora, más adelante vamos a ver por qué. Todavía no vamos a ver ese detalle, pero más adelante sí.
Noten entonces lo que tenemos acá. Estos tres pasajes, Primera de Corintios 4:5, Primera de Corintios 6:2 y Apocalipsis 20:4-6, nos hablan del juicio que se va a llevar a cabo en el cielo después de la segunda venida de Cristo, donde los redimidos van a hacer el papel de sacerdotes y reyes. Porque se acuerdan los versículos que ya vimos en el Antiguo Testamento, donde dice claramente que los sacerdotes oficiaban como jueces. Por lo tanto, aquí, durante el milenio, los redimidos también van a ser sacerdotes y jueces al mismo tiempo. ¿Saben por qué? Porque se van a abrir los registros. Los redimidos van a tener acceso a los registros donde estaban la vida y los hechos de los impíos, incluso de aquellos cristianos que en esta vida profesaron ser de Cristo, pero en realidad eran de Satanás. Los registros de esas personas también se van a ver en el milenio. Ahora, escuchen esta cita, mis amados, que tengo, que va a arrojar luz sobre estos tres versículos que tenemos acá. Conflicto de los siglos 719. Anoten esta cita porque es clave mayúscula. Dice así: el apóstol Pablo señala este juicio. Noten, está hablando de Primera de Corintios 6:2 y Primera de Corintios 4:5. De esos dos versículos está comentando la declaración. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. Noten, mis estimados, el juicio de corroboración en el cielo es después de la segunda venida de Cristo. Ese es el juicio donde los redimidos van a actuar como jueces. Y noten cómo dice: en ese entonces, ahí está, ojo con ese detalle, en ese entonces, en ese momento, en ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes. Noten en qué momento los redimidos van a ser reyes y sacerdotes, específicamente durante el milenio, donde se va a llevar a cabo el juicio de corroboración. Entonces, sigue diciendo: junto con Cristo juzgarán a los impíos. Ahí está. Noten, junto con Cristo juzgarán a los impíos, comparando sus actos con la Biblia. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿De qué manera los redimidos van a ser reyes y sacerdotes durante el milenio? ¿Por qué? Porque van a examinar los casos, van a ojear los libros donde están los registros y la vida de todos los impíos, y dice acá que van a comparar sus actos con la Biblia. Y noten ahora, el detalle que viene ahora es clave: fallando. Esa declaración fallando es lo mismo que juzgar. Fallando cada caso en conformidad
con los actos que realizaron por medio de su cuerpo. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué dice? ¿De qué manera es que los redimidos van a juzgarle a los impíos durante el milenio? ¿De qué manera? Dice que van a comparar sus actos con la Biblia y van a fallar. Sus actos van a ver a la luz de lo que hicieron cuando ellos estuvieron en su cuerpo. Ahora, noten lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y díganme ustedes si este versículo no encaja a la perfección con lo que recién leímos. Noten lo que dice. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahora bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está, mi estimado hermano. Quiere decir entonces que los redimidos durante el juicio que se va a realizar en el milenio van a fallar cada caso en conformidad con los actos que los impíos realizaron durante su estadía en esta tierra. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras. Ojo con eso. Y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, quiere decir entonces que los redimidos en el cielo tienen que registrar la cantidad de horas que una persona va a recibir el castigo en el momento en que tenga que ser ejecutado esa persona. ¿Por qué? Porque durante el milenio es el juicio de corroboración. Pero después del milenio viene el juicio ejecutivo. Entonces, vamos a poner un ejemplo de uno de los hombres más terribles, uno de los engendros de Satanás que existió en esta tierra. Vamos a poner el ejemplo de Adolfo Hitler. Vamos a suponer que a cualquiera de los redimidos le toca ver los registros de Adolfo Hitler. Y de acuerdo ahí en los registros del cielo van a aparecer la cantidad de homicidios, la cantidad de muerte que este asesino realizó durante su vida. Entonces, todo eso se va a comparar con la Biblia y se va a colocar en el libro de la muerte, se va a colocar la cantidad de tiempo, vamos a suponer que sea 60 horas. Es un ejemplo solamente. Vamos a imaginar 60 horas. Adolfo Hitler va a tener que quemarse en el momento. Va a durar el fuego que le va a quemar a Adolfo Hitler, va a ser 60 horas. Es solamente una hipótesis. Esto no es solamente un ejemplo que estamos poniendo. Entonces, al lado del nombre de él se pone la cantidad de tiempo que él se va a quemar en el momento del juicio ejecutivo, y eso
todo eso se escribe en el libro de la muerte. En el libro de la muerte se anotan el tiempo que cada impío va a tener que quemarse por lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Eso es lo que nos dice acá el conflicto de los siglos, página 719. Ahora, otra pregunta interesante que vale la pena que nos hagamos es la siguiente. ¿Cuál es otra característica fundamental que les convierte a los redimidos en reyes para Dios? ¡Qué linda pregunta! Esta es una pregunta hermosa, mis amados. ¿Cuál es una característica fundamental que les convierte a los redimidos en reyes para Dios? Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a borrar esto para poder colocar otro detalle más que viene. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y Mateo, capítulo 25, versículo 21. Noten, estos dos pasajes son fundamentales. Vamos a buscar. Primero, primera de Pedro 2:7. Primera de Pedro 2:7 nos va a dar la clave del por qué somos reyes y sacerdotes para Dios. Precioso versículo. Primera de Reyes 2:17 dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ojo, ¿cómo dice que hay que hacer? Acá dice honrar al rey. Ahora, veamos Mateo 25, 21. Vamos a buscar ese pasaje. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Noten lo que dice. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, mis amados. ¿Qué dice? Según Primera de Reyes 2:7 y según Mateo 25, 21, lo que nos hace reyes para Dios es la obediencia y la fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosura, mis amados, porque Primera de Pedro 2:7 dice honrad al rey. ¿Y cómo se le honra al rey? Por medio de la obediencia a la ley. No hay otra forma. Y nos refuerza el versículo 21 de Mateo 25, que también habla de lo mismo. Ahora, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 135. Noten, hermano, esta cita que les voy a leer ahora, qué preciosa que es. Consejo sobre Mayordomía Cristiana 135, dice así: los que han pertenecido a la familia de Dios, aquí abajo, que se han esforzado, ojo con el detalle que viene ahora, los que han pertenecido a la familia de Dios, que se han esforzado para honrar su nombre. Ojo con eso. ¿Qué dice acá? El versículo 7 de primera de Pedro 2 dice honrar al rey. Y aquí la señora juez dice honrar su nombre. ¿Y cómo se le honra
al rey o cómo honramos el nombre del rey por medio de la obediencia. Por lo tanto, si tú quieres que Cristo te haga rey, tú tienes que deleitarte en la obediencia. Tú no puedes estar rebelándote contra la autoridad de Dios, rebelándote contra la voluntad de Dios. Tú no puedes estar prefiriendo la deslealtad antes que la obediencia y pretender que Cristo te haga rey. Eso es imposible. Ahora, noten otro detalle interesante. Noten cómo sigue diciendo la cita. Han obtenido una experiencia, noten, por haber honrado su nombre, han obtenido una experiencia que los hará reyes y sacerdotes para Dios, y ellos serán aceptos como siervos fieles. Para ellos se pronunciarán estas palabras: bien, buen siervo y fiel. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Noten, acá dice claramente, Mateo 25, 21 dice claramente que los que van a recibir el bien, buen siervo y fiel son aquellos que honraron el buen nombre de Cristo por medio de la obediencia. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿qué otro ejemplo bíblico tenemos a manera de ilustración en el Antiguo Testamento de cómo Dios nos hace reyes y sacerdotes? Vamos a buscar Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículos 4 y 5. Zacarías, vamos al Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3. Otro ejemplo hermoso. Versículos 4 y 5. Dice así: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadles esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. Esta es otra ilustración preciosa de el por qué Dios nos hace reyes y sacerdotes. Noten, ahora, la declaración que les voy a leer es de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 179, porque arroja luz sobre Zacarías 3, 4 y 5. Dice: y ese residuo, noten, está comentando Zacarías 3, 4 al 5, y dice: ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Ahí está, ojo con esa palabrita. No solamente Cristo nos quiere perdonar y nos quiere limpiar, sino también acá dice que quiere honrarnos. Una mitra limpia es puesto sobre su cabeza. ¡Qué espectáculo, mis amados! Una mitra limpia es puesto sobre su cabeza. Y ahora termina diciendo: han de ser reyes y sacerdotes para Dios.
Qué hermoso, mis amados. Ahora, ¿qué relación tiene segunda de Pedro 1:4 con este tema? Vamos a buscar. Segunda de Pedro, segunda de Pedro 1:4. Vamos a ver qué relación tiene segunda de Pedro 1:4 con este pasaje que recién leímos. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está. Ahora surge la pregunta: ¿qué relación tiene segunda de Pedro 1:4 con este tema? La respuesta la encontramos en Alza tus ojos, página 311, y dice así: a los vencedores que en la tierra fueron participantes de la naturaleza divina, los hace reyes y sacerdotes para Dios. ¡Qué hermosura, mis amados! ¿A quienes Dios les hace reyes y sacerdotes? A los que huyen de la corrupción que hay en el mundo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Por eso es que segunda de Pedro 1:4 tiene mucha relación con este tema, porque sola, única y exclusivamente aquellos que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, como dice el texto que recién leímos, solamente a ellos el Señor les va a poder hacer reyes y sacerdotes para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios usa aquí en la tierra para capacitarnos para ser reyes y sacerdotes? La respuesta la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 287, y dice así: el Señor ha permitido que la desgracia sobreviniera sobre los hombres. ¿Cómo? El Señor ha permitido que las desgracias vengan sobre los hombres. Noten, el Señor ha permitido que la desgracia sobreviniera sobre los hombres, que la pobreza los oprimiera, que la adversidad los afligiera. Noten, hermanos, ahora ¿para qué? ¿Para qué Dios permite todo esto? Para probar a los que ha puesto en circunstancias más favorables, y si manifiestan fidelidad a aquellos a quienes ha confiado sus bienes, declarará que serán dignos de andar con él en vestiduras blancas, como reyes y sacerdotes para Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice acá? Acá dice que muchas veces Dios va a permitir que la desgracia, la pobreza o cualquier otra cosa le oprima a los verdaderos hijos de Dios. Pero eso va a ser una prueba para ver si ellos se van a mantener fieles y leales
al Dios del cielo. Y si pasan la prueba, el cielo les va a declarar dignos de caminar por las calles de oro de la Jerusalén celestial con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignos de ser reyes y sacerdotes para Dios. Qué extraordinario, mis amados. Esto realmente es una belleza. Ojalá que podamos realmente ser depurados por Cristo. Ojalá que podamos realmente ser purificados por el Señor Jesús. Y vamos a terminar con Malaquías 3. Malaquías capítulo 3, que habla justamente de lo que recién leímos en Testimonio para los Ministros. Noten, Malaquías 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá podamos dejarnos purificar por la mano maravillosa de nuestro Dios. De tal manera que juntos podamos capacitarnos para lo que va a ser el honor, tener el honor de ser reyes y sacerdotes para Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que no solamente escriba en nuestros corazones el tema que hemos estudiado en esta hora, sino que también podamos realmente vivir este mensaje. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque realmente eres bueno y porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda sellar, pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oh Señor, te necesitamos muchísimo. Ayúdanos, oh Dios, que podamos ser tonificados y fortalecidos por tu Espíritu cada día más. Bendice a los hermanos y hermanas que en diferentes lugares se unen con nosotros. Acompáñanos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.